¿Está la transmisión? ¿No? Ok. Mateo capítulo 16. También las predicaciones en vivo se transmiten a través de nuestra página de Facebook y posteriormente también tenemos un canal en YouTube donde después algunas de las predicaciones están disponibles ya con un mejor calidad de audio. Mateo capítulo 16. En el verso 24 dice la palabra. ¿Sí? Le damos la bienvenida a las personas que se conectan a través del Facebook, a la transmisión en vivo. El título de la enseñanza el día de hoy es ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Dice Mateo capítulo 16 en el verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a escuchar tu palabra, de venir a atender el Evangelio, Señor. El día de hoy queremos que tú nos hables, que tú estés en medio de nosotros, Señor. Queremos entenderte cuando tú nos dices de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Queremos entender tu palabra, queremos que tú nos enseñes, queremos que tú seas el que nos hable, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a comprenderte. Dices tú que el que se haya de gloriar, se gloria en esto, en conocerte y entenderte. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente en esta mañana y déjanos escuchar tu voz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Pues nos dice entonces la palabra, aquí dice que Jesús, si tú lees tu Biblia, en este texto, a partir del versículo 21, dice Jesús anuncia su muerte. Y precisamente Jesús dice la palabra que empieza a declarar a sus discípulos que le era necesario morir, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que Pedro, es cuando Pedro llega y le dice, fíjate qué cambio, o sea, un giro inesperado, por decirlo así, porque en el verso 13 dice que Jesús les hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Y le dice los discípulos, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que algún profeta, otros dicen que eres Elías. Le dicen diferentes respuestas. Y le dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces es Pedro el que levanta la voz y le dice, pues tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? El que había, el Mesías, ¿no? Entonces le dice Jesús, le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, en esta respuesta que le da Pedro, no hay otra opción más que Pedro se está dando cuenta de que Él es Dios, ¿sí? Entonces le dice Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, haz de cuenta que Pedro fue levantado hasta el cielo, ¿verdad? Porque pues Pedro le responde algo a Jesús que nadie se lo había podido decir, solamente Pedro, porque Dios se lo reveló, y ahí realmente Pedro estaba en un punto muy alto, ¿no? Por decirlo así. Inmediatamente en el verso 21, Jesús les dice, pues voy a morir. Y Pedro se siente como con esa autoridad de decir, bueno, pues ya respondí bien, ya Jesús me dio un reconocimiento, y le dice, no te, dice el verso 22, Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, ¿sí? O sea, Pedro le dice, no, Señor, no te mueras, ¿sí? O sea, haz de cuenta que los discípulos estaban viendo en Jesús una persona materialmente o humanamente estaba teniendo mucha fama, muchas personas lo seguían,
él enseñaba, estaba haciendo un cambio en la sociedad, y de repente Jesús le dice, pero ya me voy. O sea, no tenía mucho tiempo Jesús, o sea, tenía 3 años alrededor su ministerio, y pues los discípulos, cuando tú te unías a un maestro en la antigüedad, te unías para toda la vida, hacían una escuela de pensamiento, hacían una vida completa con el discípulo, y después el discípulo se dedicaba a seguir las enseñanzas y la escuela del maestro. Entonces, cuando Jesús les dice a los 3 años, ya me voy, los discípulos les crea un impacto muy grande, porque dicen, oye, ¿cómo que ya te vas? Si nosotros hemos dejado todo para seguirte a ti. Y cuando tú nos dices, ya me voy, pues me vas a dejar huérfano, me vas a dejar solo. Yo dejé todo, dejé mi trabajo, dejé mi vida, ando viajando por todas partes, caminando de una ciudad a otra, y me dices, ya me voy. ¿Cómo que ya me voy? Y cuando Jesús le escucha que Pedro le dice, no te mueras, nunca esto te acontezca, le dice Jesús, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Fíjate cómo, o sea, de haberlo subido hasta arriba a Pedro, bienaventurado eres, o sea, la máxima bendición que existe se la da a Pedro, de repente le dice, quítate delante de mí, Satanás. O sea, y no fue de días después, o sea, de un momento a otro, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Y entonces le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y precisamente, inmediatamente, el siguiente versículo es este. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, o sea, le habla esto a Pedro, y se voltea con los discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí es donde a nosotros nos ocupa esta mañana el versículo precisamente que nosotros vemos el día de hoy, ¿sí? Debemos de entender entonces, cuando Jesús dice esto, lo podemos también leer en la Nueva Traducción Viviente, esta es la Reina Valera 1960, dice otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? La traducción del lenguaje actual, o sea, son otras traducciones, es tomado del mismo lenguaje original, pero con otras palabras. Dice, de nada sirve que una persona gane este mundo todo lo que quiera, gane en este mundo todo lo que quiera, si al final de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla, ¿sí? Entonces, realmente cuando nos dice la palabra de Dios que de qué aprovechará el hombre, de qué sirve ganar todo el mundo. Antes de continuar, por decirlo así, con este punto, quisiera darte un ejemplo. Es como cuando nosotros pensamos que a lo mejor hay una tienda de joyería. Imagínate que llegan unas personas que se meten pues no se metieron a robar, sino más bien se meten a cambiar los precios. Y en lugar de que anillos de diamantes que valen 10,000 o 20,000 dólares o 13,000 dólares, de repente le empiezan a poner letreros que digan 100 dólares, 200 dólares. O sea, si lo trasladamos a pesos mexicanos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, cosas que valen a lo mejor 1,000,000 de pesos, 1,500,000 de pesos, joyas muy caras, ellos le ponen un precio muy singular, ¿no? A lo mejor 2,000, 3,000 pesos, 4,000 pesos, ¿sí? Imagínate que lo hicieran de toda esa joyería, ¿qué pasaría? La gente se llevaría cosas muy caras a un precio ridículo. Entonces, en esta parte, nosotros podemos pensar que el diablo ha hecho lo mismo, cambió el precio a las cosas, nos hace creer a nosotros que el dinero tiene más valor que el alma, ¿sí? Hoy en día, la gente en la calle, la gente en general, llegamos a pensar que las cosas materiales son más importantes que el alma, son más importantes que las cosas eternas. Le entregamos toda nuestra vida al trabajo, al mundo, a las posesiones, le ponemos un valor tan alto
a las cosas materiales, nos aferramos más a las cosas de este mundo, aun cuando Dios nos dice no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque los precios están cambiados. O sea, hoy en día le damos más valor a lo que trabajamos materialmente que a lo que trabajamos espiritualmente. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al trabajo material? Para poner un ejemplo simple, ¿cuánto tiempo dedicamos, cuántas horas de nuestra vida dedicamos a nuestro trabajo y cuántas horas de nuestra vida dedicamos a nuestra alma, ¿sí? A las cosas que son eternas? Sin embargo, las cosas que son eternas nos llevan muy poco tiempo de nuestra semana. A lo mejor dedicamos 1 hora para venir a la iglesia, pero dedicamos 40 horas para ir a la oficina o para ir al trabajo, ¿verdad? O sea, ¿cómo están nuestros valores en realidad del alma cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, ¿verdad? Nuestros valores tienen que estar en lo que es más importante. Es cierto, tenemos que mantener nuestro cuerpo saludable, tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, cosas que nos ha dicho Dios también que hagamos, pero también tenemos que tener hoy en día nuestros valores donde la mente de Cristo tiene que estar en nosotros. Cuando nosotros también nos damos cuenta cuánto tiempo o cuántos productos hoy en día, cuánta importancia le da el mundo a la salud, a la estética, a la belleza, al cuerpo. Cuántas personas se tratan o se tardan, cuánto tiempo incluso hoy en día se venden membresías para acudir a un club o para ir al gimnasio o para ir a diferentes deportes. No lo digo que está mal, pero ¿cuántas personas están metidas hoy en día en eso? Que yo incluso veo los gimnasios y ya no tienen cupo, o sea, ya está a reventar el tiempo. Imagínate si las iglesias estuvieran en esa misma capacidad y la gente paga una membresía para ir, hasta luego dicen, no, pues tengo que ir para aprovechar mi membresía, para desquitar, para sacarle jugo a lo que estoy pagando. Y cuando nosotros vemos el valor que tiene el cuerpo contra el valor que tiene el alma, dice Jesús, no tengas miedo de los que destruyen el cuerpo y el alma no te la pueden afectar, más bien ten temor del que puede echar tu alma al infierno. ¿Cuál es el valor de un alma contra las riquezas del mundo? ¿Sí? O sea, ¿cuánto vale el alma y cuánto valen las riquezas de este mundo? O sea, si nosotros pudiéramos, había por ahí, mientras estaba yo estudiando el mensaje del día de hoy, estaba por ahí, encontré una tablita, ¿no? De las partes, cuando tú generas una ganancia, o sea, económicamente hablando, cuando tú inviertes en un negocio, tienes que tener una ganancia, ¿sí? O sea, tú pones una inversión, pones los gastos y con una contra otra, pues de lo que queda es tu ganancia. Puedes estar en números positivos o números negativos. No es negocio cuando el número final es un número negativo. El número tiene que ser positivo para que sea una ganancia, ¿verdad? O sea, si yo invierto 10 pesos en comprar un artículo y lo vendo en 20 pesos, mi ganancia pues, son 10 pesos, ¿verdad? O sea, 20 que cuesta contra 10 que invertí, pues me quedan 10, los 10 pesos es mi ganancia. Entonces muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, ¿cuántas ganancias tengo? Aunque imagínate que todo lo que tú hicieras en esta vida, económicamente hablando, te lleve a una ganancia, o sea, por decirlo así, tengas ganancia de todo ello, ¿cuánto podríamos decir? Bueno, aquí dice Jesús, si tuvieras la ganancia y tu ganancia fuera poder comprar todo el mundo, dice, ¿de qué te serviría si pudieras comprar todo el mundo y a final de cuentas tu alma quedaría perdida? ¿Sería un buen negocio? No sería un buen negocio, porque al final de cuentas, cuando te mueras, la eternidad te espera y te doy una noticia. En la eternidad no te puedes llevar nada de lo que está aquí. Pues, no sé, Eiren, ¿puedes mover un poquito la bocina para allá? Porque se está viciando. O sea, cuando tú tienes una ganancia, tú debes decir, bueno, es una ganancia, es algo más de lo que invertí. Si tú estás invirtiendo tu alma, estás ganando el mundo, pero tu alma se está yendo por la borda, no es un buen negocio, ¿sí? Nuestra alma, quiero decirte cuál es el valor de un alma. El valor de un alma, para empezar, te lo voy a decir en 3 puntos, 3 o 4 puntos. Nuestra alma tiene tanto valor
Uno, porque ha sido creada la imagen de Dios. Génesis 2:7, por ahí debemos de tenerlo. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjate lo que nos dice aquí el libro de Génesis. Casi estamos empezando en la primera página de la Biblia. El primer libro es Génesis y aquí es el capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso también dice la palabra que el polvo eres, al polvo volverás. O sea, que se convierte en un cuerpo. Después, cuando ha habido momentos en los que han abierto tumbas después de muchísimos años, pues ¿qué queda? Polvo, ¿sí? O sea, porque lo dice Dios, polvo eres, al polvo volverás. Y dice la palabra que del polvo de la tierra Dios formó el cuerpo humano. ¿Cómo? Pues como Él sabe hacer las cosas. Él es el creador. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Que el hombre, ¿quién le dio vida? Dios, ¿sí? O sea, Dios es el que da la vida. Por ahí dicen, solo Dios da la vida y la puede quitar, ¿verdad? O sea, Él sabe, Él nos guarda, Él conoce cuántos son nuestros días y Él es el que forma. Incluso dice David, tú me formaste en el vientre de mi madre. Cuando nosotros tuvimos vida, ¿qué es lo que te dio vida? No fue la célula de tu papá, el espermatozoide que llegó y fecundó el óvulo de tu mamá. No es eso, ¿sí? O sea, científicamente hablando, sí. A lo mejor en un punto material, a lo mejor sí. Pero no es eso lo que te da vida. ¿Quién formó esa célula? ¿Quién le dio vida a esa célula? ¿Tu papá? Cuando nosotros podemos decir, yo no puedo decidir en este momento, quiero dar vida a células humanas, ni tampoco mi esposa podría decir, quiero dar vida a un óvulo. No, no podemos decirlo. Es Dios el que da la vida, es Dios el que decide que exista la vida. ¿Por qué vale tanto el alma? Porque ha sido creada por Dios y a la imagen de Dios. Dice el Génesis que Dios creó el hombre a su imagen, ¿sí? Y semejanza. Dios nos dio la vida, ¿sí? Podemos decir que la palabra humano, se utiliza la palabra neuman, que es palabra para alma y espíritu, ¿verdad? O sea, somos cuerpo, sí, material, pero también tenemos alma y tenemos espíritu. Cuando nosotros morimos, se desprende lo que es el cuerpo material y se va el alma, ¿verdad? Lo que es eterno, o sea, el cuerpo, por así decirlo, se envejece, se puede mutilar, se puede sufrir modificaciones, pero el alma es eterna. El alma, incluso nos dice la palabra de Dios que tendremos una resurrección para vida eterna o para muerte eterna. O sea, tu cuerpo aún va a ser glorificado, va a ser resucitado. Pero vamos al punto en el que el alma es importante porque Dios la creó. En segundo lugar, el alma es eterna, ¿sí? Vamos a Mateo 10:28. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? Como decimos, realmente cuando nosotros vemos lo que puede pasar en este mundo, lo peor que puede pasar es que te mueras, ¿verdad? O sea, lo peor que pudiera pasarnos a nosotros en cualquier circunstancia, en una enfermedad, en un peligro, en una cuestión, pero dice la palabra de Dios, ¿qué nos separará del amor de Cristo? No nos puede separar del amor. Si tú tienes el amor de Cristo en tu corazón, si Dios está en tu corazón, ni siquiera nada de lo que sucede en este mundo te puede separar del amor de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, dice Jesús, el alma no la pueden destruir, solamente Dios también puede condenarte eternamente. Por eso dice, no temas a los que matan el cuerpo. O sea, no cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, es importante o es más importante hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de cualquier persona, ya sea si un gobierno, si un jefe, si una persona, si una autoridad, si un grupo armado estuviera en contra de la voluntad de Dios, en contra de Cristo. Ha habido muchos ejemplos en la historia del evangelio de personas que han entregado su vida por su fe. ¿Por qué entregan la vida por la fe?
porque realmente entienden que el hombre puede matar su cuerpo, pero no puede matar su alma, ¿sí? Entonces por eso dice Jesús, teme más bien al que puede enviar tu alma en el infierno, ¿verdad? O sea, teme a aquel, o sea, volvemos a la misma discusión. ¿Qué conviene más? ¿Poner nuestro mundo, nuestra atención, nuestro tiempo en las cosas de este mundo y quedar bien con este mundo? ¿O quedar bien con Dios? Dios es eterno, nuestra alma es eterna. El mundo pasa y sus deseos, dice la palabra. Entonces, en segundo lugar, el alma es tan costosa, cuesta tanto, es tan valiosa porque es eterna. Ya lo vimos, el primer punto es porque es creada a la imagen de Dios. Punto número 2, porque es eterna. Y punto número 3, por el precio que se pagó por ella. Vamos a 1 Pedro 18 y 19, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿sí? Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿sí? No con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué es lo que nos da salvación? La palabra de Dios nos enseña que nosotros como seres humanos, sí, fuimos creados a imagen, a semejanza de Dios. Dios nos dio la vida, pero no por el hecho, hay personas que se confunden y dicen, entonces que todos somos hijos de Dios. No, discúlpeme, pero no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Sino Jesús, ¿por qué dice que Él puede destruir nuestra alma en el infierno? La palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué dice Jesús precisamente de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Por qué nos habla de una perdición y de una salvación? Precisamente porque unos son los hijos de Dios y otros son los hijos de perdición. Entonces, por eso no podemos decir que todos los hombres, en todo lugar, en todo momento, son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero también tenemos que pensar que el precio que Jesús pagó para hacernos hijos de Dios, precisamente es su sangre, es su vida. Para eso vino Jesús a morir en la cruz. Por eso somos cristianos. Por eso hablamos de la cruz de Cristo, porque en la cruz fue donde Jesús pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Por eso tu alma es tan cara. Por eso tu alma nunca vas a llegar al precio para pagar el precio de lo que cuesta tu alma. No puedes pagar el precio de tu salvación. No hay una cantidad que tú puedas ofrecerle a Dios y decirle, Señor, no necesito tu sangre, no necesito a Jesús, no necesito el cordero de salvación. Yo puedo pagar por mi salvación. ¿Cuánto cuesta? Ni el mayor de los millonarios, ni los jeques árabes, ni todas las personas con todo el dinero del mundo, aunque tú ganaras y fueras capaz de ganar el mundo completo, pues en realidad entendemos que el mundo no se puede ganar. No podemos comprar todas las islas, no podemos comprar todos los edificios, no podemos comprar todos los barcos, no podemos comprar todas las empresas, no podemos comprar todos los países, no podemos comprarlo todo. ¿Sí? O sea, no es posible ganar el mundo. Pero si fuese posible, dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo? También podemos pensar, ¿de qué le sirve al hombre no solamente ganar el mundo económicamente, sino ganar el mundo en fama, ganar el mundo en éxito, ganar el mundo en honor? ¿Sí? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo en adoración? Que todo el mundo te adorara. No le sirve si pierde el alma. En cuarto lugar, el alma es valiosa porque es donde habita Dios, donde habita el Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios 3:16. Sabiendo que fuiste rescatados, no, creo que ese está, es 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? O sea, dice la palabra de Dios, o sea, nosotros entendemos que el alma es valiosa porque Dios habita en ella, porque Dios habita con nosotros, ¿verdad? Eso es algo que no podemos comprar. Dice la palabra que por ahí Simón, el mago, les ofreció dinero a los apóstoles
y les dijo, pues denme porque ellos ponían las manos sobre las personas y venía la presencia de Dios sobre esas personas. Y dice que este hombre había sido engañador, había sido una persona que había estado engañando a otras personas por medio de artes mágicas, y cuando vio eso les dijo, les ofreció dinero, les dije, denme este poder. Pero le dice Pedro, no, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene a través de la riqueza. O sea, no hay un precio para que nosotros podamos decir, la presencia de Dios la quiero en mi corazón. ¿Por qué puede el alma tener el Espíritu Santo? ¿Por qué el cuerpo se puede convertir en un templo de Dios? Por la gracia de Dios. ¿Sí? Solamente Dios lo puede hacer, y eso es algo que el dinero material no puede comprar. Eso es algo que los bienes materiales, la influencia, el éxito, no puede comprar. No puedes tener un pase VIP, no puedes tener, a lo mejor en el banco te pueden decir, tú eres un cliente preferente, tú eres un cliente especial, te vamos a dar una tarjeta de otro color para que tú te distingas y para que cuando vengas aquí te atendamos en primer lugar. Con Dios no es así. Con Dios no pasa eso. Con Dios no se puede influenciarlo de alguna manera para decirle, Señor, yo aquí soy el especial. Yo aquí soy el escogido. No, Dios te escoge por amor, por gracia, porque te ama, porque te da ese don sin que lo merezcas, porque no tiene precio, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos poner en su justa dimensión que realmente Dios nos da esta oportunidad a nosotros, pero tenemos que poner en primer lugar realmente las cosas de Dios. Tenemos que poner en primer lugar a Jesús, ¿sí? Jesús habló de la importancia del alma, ¿sí? Jesús mostró que el alma es más importante que el cuerpo o que las riquezas, las satisfacciones pasajeras que una persona pueda tener en esta vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? ¿Sí? Precisamente los dos ladrones que fueron, creo que la semana pasada hablábamos acerca de eso, del ladrón que fue Jesús crucificado, y a un lado estaba un ladrón y a otro lado el otro ladrón. O sea, eran dos ladrones al lado de Jesús. Uno de ellos le pidió que pudiera ser librado de aquel tormento. O sea, como que le pidió, líbrame en mi cuerpo, ¿verdad? O sea, no quiero sufrir la condena. Y el otro le dijo, sí, yo sé que estoy mal. O sea, yo con justa razón he sido condenado. Tú no deberías estar aquí, pero llévame al paraíso contigo. O sea, el otro le pidió una salvación de alma. Y a este segundo le dice Jesús, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús realmente se dio cuenta que este hombre estaba arrepentido por lo que había hecho, que este hombre se dio cuenta que él era el Hijo de Dios y le da la salvación, incluso en el último momento, ¿verdad? O sea, a veces nosotros pensamos en qué momento Dios nos puede alcanzar en cualquier momento, pero la peor decisión que puedes tomar es decir, bueno, cuando ya me vaya yo a morir, le pido a Dios que me salve. No funciona de esa manera. En ese momento Jesús llamó a este hombre, y este hombre, aún tú puedes ver esos dos ejemplos. Uno de un lado se perdió y el otro se salvó. Y aún estando en el último momento de su vida, los dos, ¿verdad? Lucas 12:16. Jesús trató una historia de una persona que se preocupó solamente por satisfacer los deseos del cuerpo y se le olvidó lo más importante. Esta historia se le llama la parábola del rico insensato, que está precisamente en Lucas capítulo 12. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjate,
Esto es la respuesta que le da Jesús a una persona que le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, se estaban peleando por por una herencia, ¿verdad? Y le dice Jesús: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. O sea, llegan con Jesús y le dicen: oye Jesús, tenemos un pleito de herencia. ¿Cómo se llama? ¿Cuán común es que se haya pleitos en las herencias, ¿no? Ahí se están peleando en el fin de año o en la Navidad los terrenos de la abuela, ¿no? Hasta hacen chistes acerca de eso, porque la gente pelea por sus herencias. Y aquí se acercan dos personas con Jesús y le dicen: oye Jesús, pues ahí tenemos un pleito de herencia, dile a mi hermano que la parta, o sea, dile que sea justo y que me dé la herencia, la parte de la herencia que me corresponde. Dice Jesús: ¿quién me ha puesto a mí de partidor? O sea, ya querían que Jesús hasta fuera repartidor de bienes. Y dice: yo no soy eso. Y entonces les dice: bueno, tengan cuidado de la avaricia, porque Jesús estaba dando cuenta que estas personas estaban en un conflicto, en una enemistad por unos bienes materiales. Y de repente les refiere precisamente la parábola y les dice de esta persona donde él estaba, pues como diciendo: ¿qué voy a hacer con tanto dinero? ¿Verdad? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Tengo tanto dinero que realmente ya no sé ni qué hacer, ¿sí? Este hombre tenía dos problemas serios. En primer lugar, Dios estaba fuera de la ecuación, ¿sí? Y también, fíjate, ningún momento le dice él: voy a hacer algo para Dios con mis bienes, o nunca dice tampoco: voy a hacer algo por alguien con mis bienes. Esta persona era un egoísta total, ¿verdad? Y estaba tan ocupado viendo qué voy a hacer con todo esto. Y ahora sí voy a edificar, voy a hacer, ¿Cuántas personas vemos que empieza a irles bien de una u otra manera y empiezan: no, pues voy a hacer más grande mi casa, voy a hacer esto, lo otro, voy a comprar un terreno, voy a hacer esto así, voy a mejorar acá, voy a hacer esto? Y de repente dice Jesús: oye, pues le viene Dios y le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Él estaba haciendo planes para muchos años adelante. Él estaba como diciendo: de aquí en adelante ya no tengo de qué preocuparme. Y le dice Jesús: de esta noche se te acaba el 20. ¿Y qué vas a hacer? ¿De quién va a ser esa riqueza? Ni siquiera sabes cuántas personas han dejado cosas intestadas, o inclusive ya hasta el propio gobierno se apropia de esas propiedades, o tienes otras personas ni siquiera nada que ver, se disfrutan esos bienes. Y esa persona que tanto trabajó y tanto se esforzó y se hizo viejito ahí haciendo su negocio, y finalmente va a llegar a la eternidad y le van a decir: ¿cómo vienes? No, es que trabajé mucho. Sí, pero aquí el trabajo no cuenta. Aquí ese sistema de moneda no existe. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste por tu vida? Es importante que nosotros nos demos cuenta. No era la maldad tener bienes, sino este hombre tenía avaricia. Por eso Jesús le dice: cuídate de la avaricia. Su avaricia. Y precisamente al final dice Jesús en el verso 21: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sí? O sea, sí, tengo un tesoro, sí, tengo bienes, pero esos bienes son nada más para mí, o también se los doy para Dios. Estoy consciente, como dijimos la semana pasada, el sistema económico del mundo es el capitalismo. Dice: pues esto es mío porque yo lo trabajé. El comunismo, esto es de todos y no importa, ¿sí? Pero realmente el cristiano no piensa así. El cristiano dice: yo soy mayordomo de los bienes de Dios y por eso tengo que hacer las cosas para Dios. Las riquezas que uno pueda tener, tienes que ser rico también para con Dios. Cuando nosotros pensamos, de repente decimos: bueno, es que no puedo acudir a la iglesia porque tengo cosas que hacer. ¿Cuántas personas han tenido sus negocios en domingo y dicen: no, pues es que no puedo acudir a la iglesia? Pero hay miles de testimonios donde las personas han dicho: yo voy a dejar mis actividades económicas y me voy a dedicar a lo que Dios me pide,
para ir a la iglesia. Y sabes que Dios se encarga de esas necesidades. Dios multiplica las ganancias en días anteriores para que tú puedas hacer su voluntad, para que tú puedas acudir a la iglesia, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que ver esto. No sé si tenemos Mateo 6:33, si lo podemos ver, ya casi estamos terminando. ¿De qué sirve ganar riqueza, fama, placer, gloria? A lo mejor tú puedes decir, no, es que este viaje lo necesito hacer al fin del mundo, me voy a endeudar 20 años, pero ¿qué importa? Yo quiero conocer Alaska, yo quiero irme en ese crucero, yo quiero ir al otro lado del mundo, a mí no me importa nada, yo tengo que ir a Japón. Pero finalmente dice, ¿de qué le sirve al hombre? ¿Sí? ¿De qué le sirve al hombre? Después muere y va al infierno. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Cuando tú buscas el reino de Dios, Dios se encarga de todo lo demás, ¿sí? Y Dios cumple sueños, Dios cumple metas. No está mal querer tener una carrera, es bueno tener una carrera, pero cuando tú te dedicas en alma, corazón, cuerpo, espíritu, olvidas a Dios y dices, no, yo estoy para esto, mi carrera es más importante que la iglesia, mi carrera es más importante que Dios, mi carrera es más importante que las personas, mi carrera es más importante que esto. ¿Sabes qué pasa? Estás haciendo el peor negocio de tu vida. Estás haciendo lo peor que puedas hacer en tu vida. No es malo tener un trabajo, pero cuando tu trabajo te absorbe y dejas a un lado a los demás, dejas a un lado a Dios, dejas a un lado las cosas de Dios, entonces ahí hay un problema, ¿sí? O sea, dice Jesús, busca primeramente, o sea, número uno, busca a Dios, ¿sí? Y todas estas cosas serán añadidas. El uso del celular. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, ¿sí? Es necesario que nosotros realmente estemos enfocados en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Número uno, y después venga lo demás, ¿sí? O sea, sí, tengo necesidades, sí, pero primero está esto y ya después viene lo demás, ¿sí? Si tú le das el lugar que Dios tiene, dice Jesús, ¿en qué se resume la ley y los profetas? Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, y dice, todas las demás cosas serán añadidas, ¿sí? No tienes que preocuparte, dice Jesús, si yo visto a las flores del campo, si yo le doy de comer a los pajaritos, ¿cómo no me voy a preocupar de suplir todas tus necesidades? ¿Sí? Entonces, realmente Dios es fiel para darnos lo que necesitamos. Jesús vino a salvar las almas, ¿sí? No sé si tenemos también Lucas 9, ¿no? Ok, dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, ¿sí? Y Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, realmente Dios tiene en su corazón, en la idea de Dios, realmente está que tú y yo podamos tener salvación. Jesús vino a salvar, ¿sí? El Salmo 103, verso 2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, realmente Dios quiere hacerte el bien, Dios quiere salvarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte las necesidades que tú tengas suplidas, ¿sí? Pero lo primero, realmente nosotros tenemos que dar ese paso de fe, esa confianza, decir, Señor, confío en ti, ¿sí? Confío en ti, no voy a creer en mí, no voy a hacer las cosas como yo quiero, sino como tú quieres para mí. Amén. Muy bien, vamos a terminar con nuestro mensaje. Te pido si nos podemos poner de pie para hacer una oración antes de retirarnos. Cuando nosotros, una de las cosas más difíciles que tiene que hacer un predicador, un pastor, es acudir a un funeral. Cuando vas a un funeral, muchas veces la gente dice, ¿qué le digo a la persona? ¿Verdad? Y cuando tú llegas a ese lugar, muchas veces las personas dicen,
híjole, ¿cómo habrá muerto? O se fijan mucho en cómo murió la persona. No, es que esta persona murió en paz, es que esta persona murió en su casa. Y cuando tienen una muerte trágica dicen, híjole, ¿cómo murió? Qué pena, qué duro, qué triste, ¿por qué tuvo que morir así la persona? Pero realmente yo te puedo decir una cosa muy importante, no depende cómo mueras, sino a dónde te vayas, ¿sí? Muchos mártires murieron por la causa de Cristo y murieron los 12 discípulos, salvo Juan el Bautista, pero los 12 discípulos murieron de una manera trágica, o sea, los mataron, los asesinaron, murieron a manos muertos, pero muchas veces la gente dice, bueno, es que tuvo una muerte en paz, tuvo una muerte placentera, se murió tranquilo. No nos fijemos en cómo morimos o cómo nos va, sino fijémonos en a dónde vamos en la vida eterna, ¿sí? Entonces, realmente Dios quiere eso. Quisiera que nos lleváramos esta parte de la enseñanza en nuestro corazón. ¿De qué le sirve al hombre? No nos sirve de nada. Nos sirve buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás Dios lo añade día tras día. Debemos de recordar que Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de venir, congregarnos, abrir la Biblia y poder escuchar un mensaje eterno, Señor, un mensaje con verdades verdaderas, verdades espirituales, verdades que nos alimentan el corazón, Señor. Te pedimos que tú guardes esta palabra y que realmente podamos poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, Señor. Hay muchas cosas periféricas, hay muchas cosas que nos llaman la atención en el mundo, que nos distraen, pero que podamos entender que el Dios de este mundo ha cambiado los precios, ha cambiado las cosas, las prioridades están cambiadas, pero nosotros sabemos que tú eres el primero, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta semana que comienza, a todas las personas que hoy padecen una enfermedad, que tengan sanidad en sus cuerpos, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Vamos a terminar también la transmisión de esta mañana. Les damos las gracias por haberse unido con nosotros y estaremos transmitiendo la próxima semana. Que Dios les bendiga.